aquel siglo XVI, Francia quedó sujeta a diversas conmociones. En los orígenes de la centuria nacieron personajes significativos, insignes, que darían un vuelco trascendental a los acontecimientos, pero Francia, desde luego, se debatió en la propia supervivencia, luchando contra el enemigo ancestral español, luchando contra los ingleses y luego luchando entre sí en conflictos fratricidas provocados por las reformas religiosas. Ese fue el contexto que vio la llegada al mundo de un tal Michel de Notre Dame, quien en principio no había sido llamado para ocupar lugares de excepción en la historia francesa, pero que desde luego sus actuaciones, sus méritos y esa visión anticipada, supuesta visión anticipada de los hechos futuros, sí que le puso en solfa, sí que le dio una primera fila de la actualidad en aquel siglo tan lejano. Vino al mundo en la localidad de Saint-Rémy, en la Provenza francesa, una bellísima localidad sometida a la tortura de la peste bubónica. En aquel tiempo todavía la vieja Europa no se había zafado de este mal endémico. Ese mal, esa enfermedad transmitida por los roedores campestres, y de estos a las ratas domésticas y de estas al ser humano. Millones de vidas fueron sesgadas, fueron finiquitadas por la peste, la maldita peste negra. Desde 1348, año oficial en el que se declaró la epidemia, hasta bien entrado el siglo XVIII, la peste fue una constante y diezmó poblaciones, diezmó pueblos, ciudades, sin hacer distingos sociales. Todos eran víctimas, todos caían bajo la pestilente espada de un mal que nadie era capaz de erradicar, nadie era capaz de ofrecer la fórmula exacta que consiguiese la curación de los cuerpos. Michel de Notre Dame nace en ese contexto, atenazado por la enfermedad, por la guerra, por las hambrunas, en ese año de 1503, un año en el que todavía se hablaba de cosas interesantes. Por ejemplo, en España permanecían vigentes los reyes católicos, aún restaba un año para el fallecimiento de Isabel la Católica. Cristóbal Colón seguía vivo tras haber culminado su cuarto y último viaje a las Américas, a esas Antillas Mayores. No se conocía todavía la existencia de una realidad tan gozosa como el continente, el nuevo continente americano. En el siglo XVI, pues en el Reino Unido todavía mantenían algunos territorios en Francia, tras haber culminado la hecatombe de la Guerra de los 100 Años, que no duró 100 sino 117, y es el siglo de reyes tan populares, tan celebrados como Enrique VIII o su hija Isabel I. Aún faltaban 14 años para el estallido protestante alemán. Lutero afilaba ideologías y armas para proclamarse independiente de la Iglesia oficial, de la Iglesia católica. En el Vaticano, en ese año precisamente de 1503, fallecía Alejandro VI, el cuarto y último papa español en asumir la tiara pontificia, el trono de Pedro. El sueño de los Borgia de una Italia independiente quedaba atrás. Pero los grandes del Renacimiento, Maquiavelo preparaba sus obras, Leonardo da Vinci estaba a un año de empezar a esbozar su magnífica Gioconda, Miguel Ángel Buonarroti ya era más que popular. Un tiempo interesantísimo, un tiempo en el que España ocuparía situación hegemónica como proclamado imperio. Y desde luego durante ese siglo, o buena parte de ese siglo, España y Francia se enzarzaron en diversas contiendas siempre favorables para los intereses hispanos. En el tiempo de Nostradamus se produjeron los desastres de Pavía y de San Quintín, esas derrotas francesas a manos imperiales. Por tanto, Francia, ya os digo que no estaba viviendo su mejor momento. Y en ese año 1503, Michel de Notre Dame llega al mundo. Pertenecía al seno de una familia judío-conversa. Ya sabéis que los judíos no fueron expulsados solo de España, sino también de Francia y mucho antes, también del Reino Unido. No eran personajes queridos en ningún lugar europeo. Y los Notre Dame habían sido judíos y habían tenido que convertirse al cristianismo por mor de los acontecimientos y sobre todo de la presión política de aquel tiempo.
Y en todo caso era una reconocida familia de prestamistas, comerciantes y médicos, sobre todo médicos. El abuelo materno de Michel había sido un personaje muy respetado, muy aplaudido, y fue sin duda el que inculcó la vocación por la medicina al pequeño Michel. Jacques, el padre de Michel, no vio mal que su vástago favorito dedicase su vida a ser galeno, a ser cirujano, médico, que en aquel tiempo desde luego era una profesión no tan aplaudida como fue en siglos posteriores, pero que sí procuraba magros beneficios a quien la practicase. Y con tal motivo Michel de Notre Dame se inscribe en la Universidad de Aviñón. Aconteció en la década de los 20, en aquel siglo XVI. Michel era muy joven, pero ya mostraba querencia por las artes de Hipócrates. Y quería curar, quería dedicar su existencia a la investigación médica, obsesionado por la idea de encontrar el remedio adecuado, oportuno, para vencer, de una vez por todas, a la maldita peste bubónica. En 1525 no solo se sucedieron los desastres para Francia, Pavía la hemos mencionado, la batalla de Pavía, sino que también una nueva plaga de peste asoló diversas regiones francas. Y a tal punto llegó la mortandad que la propia Universidad de Aviñón tuvo que cerrar sus aulas a fin de evitar la extensión de la plaga. Numerosos estudiantes, entre ellos Michel de Notre Dame, quedaron a expensas de recibir su titulación. Y los años se fueron sucediendo. En ese tiempo, Michel quedó enfrascado en la honda y exhaustiva investigación botánica. Quiso saber cómo funcionaban los remedios de la naturaleza, cómo era el funcionamiento de esas plantas, esas recetas ancestrales que él había visto manejar en su familia. Pues las puso en práctica en multitud de enfermos con los que se iba topando en estas regiones que iba transitando. El joven Michel de Notre Dame quería ser médico, pero quería ante todo ser investigador. Por supuesto, y como buen judío converso, también se había interesado por la cábala, y dicen que por la alquimia. Siempre la alquimia en aquellos siglos, la búsqueda incesante de la piedra filosofal, de la transmutación, de la hipotética transmutación de los metales, el plomo por el oro. Y desde luego que era alquímico, desde luego que era botánico, que era cabalista, y un hombre interesadísimo por las artes ocultas, por las ciencias ocultas. En aquel momento a los conversos se les denominaba marranos, por lo menos en España. Pero él iba más allá, él no se iba a detener en disquisiciones religiosas. Su única religión era la del saber, acumular, hacer acopio de conocimientos suficientes para sus objetivos vitales. En 1529 se atenuaron los síntomas de la epidemia. La peste negra permitió que se abriesen algunas universidades, por ejemplo la de Montpellier, una universidad muy progresista para el momento, y en la que se matriculó Michel de Notre Dame. Ahora sí, recibió su doctorado, ya era médico. Y por ello abrió consulta en Agen, una ciudad en la que pretendía prosperar como galeno y poco más. Se casó y tuvo sus 2 primeros hijos. Pero una vez más, la fatídica plaga, esta enfermedad pertinaz, vino y hizo acto de presencia, llevándose la vida de su mujer, de su querida mujer, y de sus 2 hijos. Michel de Notre Dame se había quedado sin familia, y la rabia, y no precisamente la transmitida por las ratas, le movió, le impulsó a seguir investigando como jamás.